Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy, como os dije, os traigo un vídeo que se separa un poquito bastante, de lo que es el libro Durante. Vamos a dejarlo un poquito al lado, un poquito aparcado. Y hoy quiero hablaros de un personaje que para mí es muy especial y muy importante. Hoy quiero hablaros de Wayne Dyer. Wayne Walter Dyer fue un psicólogo y escritor estadounidense que nació en Detroit, Michigan, el 10 de mayo de 1940. Fue huérfano, siendo criado por su tío. Años después, sirvió en la Marina estadounidense antes de estudiar en la Universidad Wayne State, donde obtuvo su doctorado. Trabajó como profesor durante años en Nueva York, antes de escribir su primer libro, Tus zonas erróneas. Tras el enorme éxito del libro, 35 millones de ejemplares en varios idiomas, dejó su puesto de profesor para dedicarse por completo a escribir y dar conferencias por el mundo. Las enseñanzas de Wayne Dyer se centran sobre todo en los pensamientos y en los sentimientos, y cómo estos influyen en tu vida. También, como gracias a sencillos métodos de atención y concentración en tu día a día, comportamientos erróneos o conflictivos pueden ser modificados. Wayne Dyer se consideraba a sí mismo un hombre absolutamente espiritual, con las firmes creencias en una trascendencia de todas las cosas en la vida. Asimismo, en algunas ocasiones sus corrientes de pensamientos filosóficas han sido relacionadas con los movimientos de la New Age, Nueva Era, que mezcla diferentes corrientes de pensamiento y creencias muy variadas. Wayne Dyer falleció el 29 de agosto del 2015. Bueno, pues este es Wayne Dyer. Como os digo, es un personaje que para mí, cuando lo descubrí, al principio me resultó muy especial. Al principio, viéndolo ahora, haciendo este vídeo con cierta retrospectiva, entendí su mensaje, no de forma muy diferente, pero sí entendí su mensaje con otra perspectiva, con otros ojos. Pero hoy en día sí que es verdad que, como digo, volviendo a hacer este vídeo, volviendo a ver las conferencias de Wayne Dyer, volviendo a ver una película mítica que tiene él, que se llama El Cambio, que os aconsejo a todos que la veáis porque es maravillosa. La verdad es que me ha sorprendido porque al verlo con otros ojos diferentes he comprendido el mensaje de una forma muy diferente. He comprendido pienso yo, el auténtico mensaje que quiere dar Wayne Dyer a las personas que le escuchan. Y es que pienso yo, por ejemplo, como digo, en la película El Cambio está muy bien reflejada su pensamiento y dijéramos un poco el enfoque global de todas sus ideas y lo que ha sido el recorrido suyo durante tantos años. La idea de la película, os voy a poner un fragmento, un pequeño trozo del discurso que da en la película, que el discurso es larguísimo, ocupa toda la película, ¿de acuerdo? Entonces os voy a poner un pequeño fragmento cortado y pegado, por así decirlo, en el que refleja un poco la idea, pero os quiero comentar antes de eso cómo la película refleja el pensamiento de Wayne Dyer, y él lo divide en el amanecer de la vida y en el atardecer de la vida, ¿de acuerdo? En el amanecer de la vida hace un paralelismo filosófico con el cómo cuando nacemos, las primeras experiencias, los primeros pensamientos y cómo nosotros comprendemos el mundo de una forma, dijéramos, muy superflua, ¿vale? Muy banal. Entonces también te dice que igual que lo que en el amanecer de la vida tienes como pensamiento absoluto inamovible, en el atardecer de la vida no lo es. Y eso significa que el recorrido del ser humano, cómo empieza a cómo termina, no tiene nada que ver. Como el ser humano cuando nace, cuando tiene bueno, pues sus primeros días, sus primeras experiencias como niño, luego como adolescente y luego poco a poco como adulto. Una vez que pasas, dijéramos, de lo adulto a la parte anciana, o a la parte, tampoco la parte anciana, sino la parte de madurez, empiezas a entrar en el atardecer de la vida.
¿Qué diferencia el atardecer de la vida del amanecer de la vida? Pues bueno, el atardecer de la vida, como digo, hace un paralelismo en cómo el ocaso representa unas ideas completamente diferentes y cómo las ideas que parecían claras y establecidas en el amanecer, en el atardecer no son así, no tienen nada que ver. En el atardecer de la vida empiezas a ser reflexivo, empiezas a ser una persona que comprende tu entorno, empiezas a ver un poco más allá e intentas buscar respuestas trascendentales, ¿de acuerdo? A lo que es la vida, al sentido de la vida, al sentido de, dijéramos, que maduras. Es un proceso, es un paralelismo entre la maduración que hace una persona y la maduración que debes hacer tú como persona en el amanecer y luego en el atardecer de la vida. Es un proceso de vida filosófico muy bueno y que en esta película te lo deja entender durante, como digo, un discurso muy largo. Antes de poneros el fragmento o relataros el fragmento un poco general de lo que es el contexto de la película, he agrupado un poco los pensamientos filosóficos de Wendayer. Son 6, pero hay muchos más, ¿vale? El primero es: hacer lo que amas es la antesala del éxito. Esto es magnífico. Él te explica que haciendo lo que amas es un poco lo que decían muchos filósofos, muchos religiosos. Santo Tomás, por ejemplo, que estaba intentando recordar. Santo Tomás decía: ama y haz lo que quieras. Es curioso porque ama y haz lo que quieras, la frase se hace mucho más extensa y es: ama y haz lo que quieras, porque amando no puedes hacer otra cosa más que amar. Pues esto es un poco parecido. Haz lo que amas es la antesala del éxito. El único éxito que tienes que tener, el único éxito que te debe importar en la vida es hacer lo que amas, es hacer lo que verdaderamente te entusiasma. Y ahí es también curioso porque el entusiasmo, la auténtica definición de entusiasmo es Dios en el interior. Eso significa estar entusiasmado. Es curioso, pero es cierto. Entonces, hacer lo que amas es la antesala del éxito. Era una de las filosofías de Wendayer, cómo debíamos o cómo teníamos que tener una perspectiva completamente diferente de la vida y hacer no solo única y exclusivamente lo que amas, pero sí no dedicarte en exceso a otra cosa que no sea las cosas que amas. ¿Por qué? Porque las harás con una potencia, con una intensidad que serán imparables, ¿de acuerdo? Luego 2, si crees que funciona, verás oportunidades. Si crees que no funciona, verás obstáculos, ¿de acuerdo? Ese es otro de los pensamientos muy importantes de Wendayer, que decía que todo a tu alrededor son sucesos, pero que tu perspectiva, tu opinión, tu creencia influía en que tú vieras esa cosa de una manera o de otra. De ahí esta frase, ¿de acuerdo? En el que tu forma de ver lo que te rodea influye en tu determinación de comprenderla de una manera o de otra. 3. Tú tienes ya todo lo necesario para experimentar la paz completa y la felicidad absoluta en este momento. Otra de las filosofías de Wendayer es que este momento es lo más importante. Esa filosofía del momento presente es lo más importante. La tenían otros filósofos, sobre todo chinos, Lao Tse, Confucio. Wendayer intenta coger estos pensamientos, estas pequeñas joyas de pensamiento e implantarlos en un acorde, dijéramos, armonioso de filosofía, y lo plasma en sus libros a la perfección, la verdad. 4. Cuando juzgas a otros, no los defines, te estás definiendo a ti mismo. Curiosísimo también, el claro y llano no juzgar a los demás, no intentar juzgar a los demás, porque lo primero, no vas a sacar nada en claro, y lo segundo, lo único que te estás es autodefiniendo a ti mismo. Es curiosísimo, pero uno de los pensamientos de Wendayer era este, es fantástico. 5. Encuentra la luz en los demás, tratándolos siempre como si fueran todo lo que vieras en ellos. Es curiosísimo. Obviamente eso no quiere decir que no veas cosas que no te gusten en los demás, o que no
veas cosas contradictorias en los demás o que no veas cosas incompatibles con tu propia personalidad. Pero si tú ves la bondad, la belleza, lo puro en los demás, por así decirlo, conseguirás no solo pisar fuerte en la vida y no ver a los demás con odio, con rencor, con avaricia, con miedo, sino que verás a los demás como iguales, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, pero también a veces inclinar la balanza hacia el lado de las virtudes, el ver el vaso medio lleno, ayuda mucho y ayuda también a los demás. ¿Sabes en qué? Ayuda a los demás en conseguir esa esperanza que muchas veces les ha faltado. En toda nuestra vida nos dicen cómo debemos ser, lo que no debemos ser y cómo hacer las cosas, y si no lo hacemos nos catalogan como malos. Pero tú rompes ese catálogo, lo rompes si constantemente inclinas la balanza hacia ver no el mundo, sino si consigues ver la belleza y la bondad en los que te rodean, ¿de acuerdo? 6. Deja de comportarte como si la vida fuera un ensayo. Vive como si hoy fuera tu último día. El pasado ya no existe y el futuro está por crear. Nuevamente, nueva referencia al momento presente, vive intensamente el momento, que no es hacer locuras, porque mucha gente dice, vive el momento, haz lo que te dé la gana. No, esto no tiene nada que ver, eso es un error de entendimiento. No, vivir el momento es disfrutarlo, saborearlo, paladearlo lo máximo posible, como si fuera un vino. Intentar saber que muy probablemente mañana no estemos aquí y que muy probablemente la vida no se repita. Lo he dicho en otros muchos vídeos. Estas frases de pensamientos de Wayne Dyer comparten un poco bastante con mi filosofía, y es vivir y disfrutar no solo de la vida sino de los que te rodean como momento presente. El pasado ya no existe y el futuro está por escribir. El momento presente, que por eso se le llama presente, es un regalo. Bueno, ahora como os he dicho, voy a compartir un poco de lo que es el discurso que hace Wayne Dyer en la película El Cambio. Que, como os digo, os vuelvo a recomendar esa película porque es maravillosa, se llama El Cambio, ¿vale? También os recomiendo que os veáis muchas de sus exposiciones que hace, porque la verdad es que no tienen desperdicio. Totalmente desprevenidos, entramos en el atardecer de la vida. Lo peor de todo es que nos adentramos en él con la falsa presunción de que nuestras verdades e ideas nos servirán a partir de entonces. Pero no podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa que en la mañana, puesto que en lo que en el amanecer de la vida será mucho, en el atardecer será poco, y lo que en la mañana era verdadero, en la tarde será falso. Algo que me sigue sorprendiendo es que mucha gente viene a verme cuando hablo del objetivo de encontrar el sentido a la vida. Me preguntan, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo encuentro? Siempre he pensado que el auténtico sentido de la vida es ser feliz, disfrutar de ella y llegar hasta un lugar en el que no estés intentando ir siempre a otro sitio. Muchas personas se pasan la vida esforzándose para llegar a otro lugar y jamás consiguen llegar. Una de las formas de entender cómo encontrar tu objetivo en la vida es regresar a la naturaleza y encontrar la tuya propia. Hace años escribí Nuevos pensamientos para una vida mejor, basado en las antiguas enseñanzas de Lao Tse y su libro llamado Tao Te Ching. Lao Tse nos recuerda que todo ser se origina del no ser. Jesús así lo dice en el Nuevo Testamento. Es el espíritu lo que da la vida. No provienes realmente de tus padres. Tú, todos nosotros, provenimos de ese lugar llamado espíritu. Todos, cuando llegamos al mundo, lo hacemos a partir de una gota diminuta de protoplasma humano, una pequeña mota. Todo lo que había en esa pequeña mota se convirtió en ti. Todo lo que necesitabas estaba en aquella pequeña mota. Una de las metáforas que siempre utilizo es que durante los 9 primeros meses de la vida, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, lo han hecho todo por ti y no has tenido que hacer nada.
No te preocupaba de qué color serían tus ojos, ni qué aspecto tendría tu cuerpo. Es algo que no depende de ti, te rindes a ello. Yo lo llamo impulso hacia el futuro. Es un impulso que te conduce hacia la dirección adecuada. No es ninguna barbaridad plantearse que si todo lo necesario para el viaje físico ya estaba contenido ahí, ¿por qué no todo lo necesario para el resto del viaje? Todos tus propósitos están ahí, todo lo que eres, tu personalidad está ahí. Todo lo que puedes llegar a ser, no solo físico, sino todo lo demás también, si eres capaz de abrirte y lo permites. Una de las cosas más sencillas de comprender cuando te preguntas sobre la vida es darte cuenta de que procedemos de una fuente. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo Tao, no importa cómo lo llamemos. Esa fuente está en todas partes, no hay ni un lugar donde no esté. Tiene que ser así, porque lo crea todo, todo proviene de esa fuente. Por lo tanto, si está en todas partes, también está en mí. Y si está en mí, está claro que también tiene que estar en lo que siento que me falta en la vida. Lao Tse habla de esto en el Tao Te Ching diciendo: déjate llevar por ello, déjate llevar por él, en vez de intentar controlarlo todo. Maravilloso. Como os digo, esto es un pequeño corta y pega de todo el discurso, ¿vale?, de lo que es el cambio, de la película de Wayne Dyer, que, como os digo, una vez más, no tiene desperdicio. Espero, y espero que así lo hagáis y que podáis ver y conocer a Wayne Dyer. Como os he dicho en el vídeo, él ya falleció, murió en el 2015, cosa que la verdad es que me impactó, porque yo llevaba un recorrido de unos 2 o 3 años conociendo e investigando un poco acerca de él y acerca de su filosofía. La verdad es que me atrajo mucho, y en el 2014 aproximadamente fue cuando yo descubrí la película del cambio, que ya se había emitido, ya se había hecho hace tiempo. Y justo en el 2015 él falleció. Pero la verdad es que, amigos, no ha fallecido su pensamiento, no ha fallecido su idea. Su idea sigue ahí y os recomiendo que le echéis un vistazo porque no tiene desperdicio. Antes de terminar el vídeo, al final os voy a poner unas pequeñas frases de él que espero que os gusten y espero que también reflejen un poco el pensamiento y hasta dónde o lo que quería hacer, hacia dónde quería conducir Wayne Dyer su vida y la vida de todos aquellos que le escuchaban. Espero que el vídeo os haya gustado y un abrazo enorme a todos. No siempre se puede controlar lo que sucede en el exterior, pero siempre se puede controlar lo que sucede en el interior. Recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo. En verdad, no puedes crecer y desarrollarte si sabes las respuestas antes que las preguntas. El conflicto no puede vivir sin tu participación. Saborea cada momento presente, aférrate a cada momento de tu vida y saboréalo.